de las pocas noticias que el señor García Ortiz puede haber tenido a lo largo de este procedimiento, ahuyentaría en principio la aplicación de un tipo agravado de revelación de secretos que conllevaría penas de cárcel y nos quedaríamos en un tipo básico de solo penas de multa. Y aquí os pregunto, ¿un tipo básico de penas de multa justifica la entrada de la UCO en el despacho del fiscal general, la incautación de sus móviles, la incautación de sus ordenadores? Es decir, medidas invasivas en extremo a una alta autoridad del Estado, con toda la información que esos dispositivos contenían, para un delito que se queda en el tipo básico de multa. Yo lo dejo ahí porque la proporcionalidad de las medidas de injerencia en los derechos fundamentales es una cuestión abierta en este procedimiento y que a mí, más allá de que sea el fiscal general del Estado o sea Pepe Pérez, me parece muy, muy relevante. Sí, efectivamente, ese secreto causa perjuicio, porque efectivamente se debe estar ante un perjuicio de tipo antijurídico, y en este ámbito hay una sentencia del Tribunal Supremo que también acaba de salir en la que dice que no ha habido una vulneración del honor. Por tanto, hay que ponderar todos estos datos para ver si concurre el requisito de que se haya difundido un secreto, que sería el de las conversaciones, que haya causado un perjuicio de carácter antijurídico, pero efectivamente el tema puede volver a poner sobre la mesa cuestiones jurídicamente discutibles. Lo último que tenemos es lo último de lo mucho, la declaración del abogado de González Amador, que desmontó en parte la declaración de su cliente. Afirmó que el novio de Ayuso le autorizó a negociar una conformidad con la Fiscalía a cambio de negociar esos dos delitos de fraude fiscal. Irma. Según fuentes jurídicas, eso fue lo que dijo Carlos Neira. Dice que se reunió con Alberto González Amador y que le dijo que tenía dos opciones: bien pelear el asunto en los tribunales, bien alcanzar una conformidad con la Fiscalía. Alberto González Amador le dijo que quería cerrarlo lo más rápido posible para causar el mínimo impacto a su pareja, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Por tanto, optaron por esa conformidad. Dice que González Amador le dio libertad para negociar en los términos en los que él considerase que sería más efectivo. Admite que no le enseñó el correo en el que confesaba esos delitos de fraude fiscal y dice que se enteró por la prensa, concretamente justo la mañana siguiente de la filtración, el 14 de marzo. Afirma que González Amador no estaba muy satisfecho con ese correo electrónico, no le gustó el texto y Neira le habría explicado que eso era en lo que habían quedado y que una conformidad implicaba asumir la comisión de esos delitos. Explicación que, dice Carlos Neira, convenció al empresario. Después de esta declaración queda pendiente este próximo viernes la de 4 periodistas del País que afirman que tuvieron conocimiento de ese correo varias horas antes que el fiscal general del Estado. Es la última diligencia que quedaría pendiente a día de hoy para completar esta instrucción. Es verdad, María, que les puede llamar muchísimo la atención esa contradicción entre uno y otro, pero yo te quería preguntar, y ya lo ha contestado Joaquín, si esto implica algo para la investigación al fiscal general del Estado sobre la revelación del secreto. Bueno, la declaración que prestó la pareja de la señora Díaz Ayuso, en la que afirmaba que no tuvo conocimiento de la negociación que su abogado estaba llevando a cabo, había iniciado con la Fiscalía, resultó ya en aquel momento completamente inverosímil, y además dejaba a los pies de los caballos a un abogado que, recordemos, ha sido inspector de Hacienda y que lleva muchísimos años haciendo este tipo de pactos. Es decir, el señor Neira es un especialista en pactar este tipo de delitos con la Fiscalía de Delitos Económicos y con la Abogacía del Estado. Por eso sonó tan inverosímil que el señor González Amador dijera: no, yo no sabía que mi abogado estaba pactando con la Fiscalía. Claro, tuvo que llegar Neira ayer a decir: no, mire usted, yo tengo que salvar mi profesionalidad. Evidentemente le informé el día 30 de enero, es decir, 3 días antes del correo, de cuya filtración se atribuye al fiscal general, que ya veremos. Yo le informé de lo que significaba un acuerdo de conformidad, de que eso siempre pasa por el reconocimiento de los hechos, siempre. ¿Cuál es la relevancia, y voy a tu pregunta, de esa declaración con la causa? Pues que Neira sí que sigue la estrategia de la acusación que ejerce González Amador en un punto muy importante, que es
no le mandé el correo del 2 de febrero en el que el abogado dice: de acuerdo con González Amador, ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública. Bien, bloqueando la salida de ese correo, digamos que la acusación pretende apuntalar los supuestos indicios de que solamente pudo salir del fiscal general del Estado con dirección a los medios de comunicación. Este es el núcleo de la declaración de ayer, en mi opinión, del señor Neira. Pero hay un punto que yo creo que es muy, muy importante, y es que Neira dijo que después de la filtración del correo, él sigue hablando con la Fiscalía. Continúan las negociaciones, sigue la posibilidad de un pacto, todo está abierto. ¿Y por qué es relevante esto? Pues porque el tipo agravado de revelación de secretos exige un grave perjuicio a un tercero. Y si todas las negociaciones siguieron adelante, y si además supimos ayer, de la mano de la Sala Civil del Tribunal Supremo, que no ha habido ninguna afectación al honor del señor González Amador por haberle llamado defraudador confeso, entonces ¿dónde está el grave perjuicio? Eso ahuyentaría, y creo que es de las pocas noticias que el señor García Ortiz puede haber tenido a lo largo de este procedimiento, ahuyentaría en principio la aplicación de un tipo agravado de revelación de secretos que conllevaría penas de cárcel, y nos quedaríamos en un tipo básico de solo penas de multa. Y aquí os pregunto, ¿un tipo básico de penas de multa justifica la entrada de la UCO en el despacho del fiscal general, la incautación de sus móviles, la incautación de sus ordenadores? Es decir, medidas invasivas en extremo a una alta autoridad del Estado, con toda la información que esos dispositivos contenían, para un delito que se queda en el tipo básico de multa. Yo lo dejo ahí porque la proporcionalidad de las medidas de injerencia en los derechos fundamentales es una cuestión abierta en este procedimiento, y que a mí, más allá de que sea el fiscal general del Estado o sea Pepe Pérez, me parece muy, muy relevante. ¿Quién entra en nuestros teléfonos? ¿Quién entra en nuestros ordenadores? ¿Qué pasa con este tipo de injerencias? Bueno, y hay que recordar que en el email que envía el abogado a la Fiscalía, en el que dice de común acuerdo con González Amador, también añade un anexo de 8 folios donde pone en uno de los puntos, en el principal, autoría que reconoce los delitos cometidos a cambio de ese pacto. Ferran. Sí, evidentemente que es inverosímil que un abogado plantee un acuerdo de este tipo sin la conformidad de su cliente. Es totalmente inverosímil, pero a la vez lo que ha pasado es una muestra clarísima de las maniobras defensivas del señor González Amador. Ahora ya se le puede llamar defraudador confeso, al menos con tranquilidad. Yo creo que se le podía llamar igualmente antes, pero ahora con tranquilidad. Unas maniobras, por otra parte, que se han hecho también maniobras defensivas utilizando recursos públicos de la Comunidad de Madrid, cosa que es especialmente grave. Claro, yo no entraré en el tema jurídico porque no soy especialista, pero a mí me parece que lo que prima para saber si hay un acuerdo de conformidad o no hay un acuerdo de conformidad es lo que diga el acusado, ¿no? No lo que plantee el abogado, sino lo que diga el acusado. Si González Amador no reconoce ese acuerdo de conformidad, como ha dicho que no lo reconoce y que lo hizo el abogado de forma unilateral, entonces a mí no me queda muy claro, más allá de que no está demostrado el origen de la filtración, no me queda muy clara cuál es la acusación en la causa del fiscal general, ¿no?, de Álvaro García Ortiz, porque si no había acuerdo de conformidad no se puede filtrar una revelación de secretos de un acuerdo de conformidad que en realidad el propio acusado está negando. Si no existía, ¿dónde está el delito? En cualquier caso, podría ser la difusión de un bulo, de un acuerdo de conformidad que no existía, pero no de un acuerdo de conformidad conforme a la ley. Protegida, aunque después el señor González Amador no esté de acuerdo con su contenido. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo creo que voy a leer simplemente el párrafo que está contenido para ya eliminar toda duda, porque Alberto González Amador acepta íntegramente los hechos contenidos en la liquidación vinculada a delito que adjuntamos a esta propuesta. 1, 2, la existencia de 2 delitos contra la hacienda pública por el impuesto sobre sociedades, y 3, su autoría como administrador único y socio de la sociedad Maxwell Cremona.
Está clarísimo, luego además tiene punto de la autoría, punto de las penas de prisión, 4 meses por un delito, 4 meses por el otro, o sea, todo estaba perfectamente desgranado en el adjunto de 8 páginas. Es evidente que González Amador conocía, a lo mejor no el último extremo de lo que iba a proponer su abogado a Hacienda, pues seguramente, porque tú te pones en manos de tu abogado y ya tienes confianza suficiente como para no tener que revisar los documentos que envía, no lo sé. Pero lo relevante en este caso es que lo que se investiga es la revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado y en el fondo, tanto la declaración de González Amador el viernes como de su abogado Neira ayer, yo creo que responde más a una estrategia procesal que pone el énfasis en el mail. ¿Por qué? Porque una de las defensas que ha esgrimido hasta ahora el fiscal general del Estado es que ese mail lo conocían 500 personas, creo que se ha llegado a decir. O sea que prácticamente todo Madrid, el todo Madrid del que hablamos a veces, tenía el mail de su abogado, ¿no? Eso ha sido una de las estrategias procesales. No se puede revelar algo que ya se conoce, ¿no? Por eso yo creo que tanto la declaración del abogado Neira como de González Amador en los últimos días van en esa estrategia de centrar el tiro en el mail. No era conocido por tantas personas, no era, porque ni siquiera yo, como implicado, tenía conocimiento y, por tanto, sí que existe una revelación de secretos, sí que existe un delito por parte del fiscal general del Estado. Yo creo que la clave de todo es el mail del 2 de marzo, ¿no? Sin duda, lo que pasa es que el propio Neira admite ayer que ese mail del 2 de febrero, con el texto que ha leído Silvia, 2 de febrero. 2 de febrero de 2024. Luego hay un segundo email luego de 12 de marzo, pero ese también es significativo y si nos da tiempo lo podemos analizar. Pero por decir algo que me parece complementario, vamos a ver, el propio Neira reconoce ayer, y además está acreditado en el procedimiento, que él envía su propuesta de acuerdo de conformidad a la Fiscalía a un correo genérico. A un correo genérico de la Fiscalía General del Estado al que acceden al menos 20. Y además reconoce una segunda cosa, que ese mismo correo se lo manda el mismo 2 de febrero a un abogado del Estado. Lo que quiero decir es que cuidado con el círculo, porque yo no sé si eso fue 500 o 10.000. Desde luego todo Madrid me parece una expresión muy relajada, tratándose... el correo genérico lo sabíamos prácticamente desde el primer día. Lo que quiero decir es que el contenido... de la Fiscalía lo sabíamos desde el primer día. Siempre ha sido una de las... Hombre, que está bien que lo confirme el abogado en sede judicial. Lo que quiero decir es que el contenido literal del correo se vendió como si estuviera ido directamente al correo del fiscal general. Sí, pero digo que claro, que la causa ha seguido... pese a que esto ha estado encima de la mesa todo el rato. A mí o sea, sinceramente me llama la atención, sabiendo que forma parte de que la estrategia ahora mismo es ir contra el fiscal general, a mí me llama la atención la rotundidad, porque yo no estoy acostumbrada, con la que un abogado deja por mentiroso a su cliente. Es decir, las declaraciones ayer del señor Neira diciendo que había faltado a la verdad, López Amador, a mí yo eso no estoy acostumbrada a oírlo así. Dice con total claridad que él actúa sabiéndolo, por supuesto, su cliente y de la mano de su cliente para llegar a un acuerdo después de que él admitiera que había cometido un fraude fiscal. Es que si no dice eso, González Amador sería el único cliente del señor Neira. Porque a ver quién va a ir a un abogado que pacta con la Fiscalía. Es habitual, María, es que es muy grave, porque, y ¿sabes qué pasa? Que lo que significaba la declaración del señor González Amador es que hay un abogado que por su cuenta y riesgo hace que su cliente asuma una pena de prisión y una pena de multa altísima y se reconozca autor de hechos delictivos graves. Eso no lo puede hacer ningún abogado por su cuenta. Y desde luego, si eso hubiera sido así, el señor Neira quizá podía dedicarse a otra cosa. Porque desde luego a pactar, ¿no? A Joaquín Bosch preguntaba si hay alguna manera, si él tiene algún mecanismo para esclarecer quién de los dos miente y quién dice la verdad, y si podía tener alguna consecuencia para quien haya mentido, porque están en calidad de testigos, por lo tanto tienen la obligación de decir la verdad. Sí, efectivamente. He escuchado opiniones de este tipo que incluso consideran que puede haber un delito de falso testimonio, ¿no? Por no haberse dicho la verdad. A mí me parece esto discutible por una razón. Porque aunque es cierto que González Amador declara como testigo y debe decir la verdad, debe contestar a una pregunta que le puede incriminar. Es decir, una pregunta que le puede llevar a reconocer que ha cometido delitos y que los ha dado. Y por ello creo que en este ámbito
puede ser más discutible que se le pueda exigir una obligación de decir la verdad sobre algo que le puede incriminar o que puede ser utilizado en su contra. Eso por un lado. Por otro lado, en la contradicción como es, no debe tener una relevancia jurídica especial en la causa sobre el fiscal general. Pero yo creo que sí que la tiene y mucha algo que se acaba de comentar en la mesa, y es que se confirma una vez más que a ese correo tuvieron acceso bastantes personas. Y esto sí que es muy relevante, porque hasta ahora, contra el fiscal general, no se han acreditado indicios sólidos y claros de que envió los correos a un periodista. ¿A qué periodista? ¿De qué manera? ¿En persona? ¿Por fax? ¿Por WhatsApp? ¿Por correo electrónico? No hay ningún dato sobre ello. Solo tenemos sospechas basadas en que él es cierto que tenía esos correos, pero los tenía o podía acceder a ellos muchas más personas, de las cuales también podemos sospechar. Y yo creo que este sí que es un elemento que puede favorecer la estrategia de defensa contra el fiscal, de la causa contra el fiscal general, porque francamente, aunque es obvio que el juez instructor del Tribunal Supremo ha adoptado decisiones desde mi punto de vista jurídicamente discutibles, como acaba de indicar María Peral en relación con el registro de los datos del fiscal general, no tenemos a día de hoy indicios sólidos suficientes para que la causa pueda llegar a juicio, en mi opinión, aunque a la vista de la línea del magistrado instructor no se puede descartar en absoluto que consideren llevar la causa a juicio. Joaquín, si es que escuchando la reflexión de Ferran, ¿no? Yo anotaba, si el novio de Ayuso no es el autor del email, si no lo conocía, si niega su contenido, si no sabía de su existencia, ¿por qué mantiene la denuncia? Sería una cuestión entre el abogado y la fiscalía, ¿no? El abogado que sí ha escrito el email y la fiscalía a la que el acusado le acusaría de difundirla. Pero claro, aquí el novio de Ayuso no juega, porque el novio de Ayuso no conoce el email que después ha denunciado que se reveló. Aquí la cuestión estaría más relacionada con la consideración de secreto de las comunicaciones del abogado de González Amador con la Fiscalía y que ese secreto se haya difundido. No el novio de Ayuso. Lo conociera él o no lo conociera, la cuestión es si le causa un perjuicio. Y ahora se pone sobre la mesa otro elemento que también ha sido cuestionado por bastantes juristas y que se acaba de indicar en la mesa, si efectivamente ese secreto causa perjuicio, porque efectivamente se debe estar ante un perjuicio de tipo antijurídico, y en este ámbito hay una sentencia del Tribunal Supremo que también acaba de salir en la que dice que no ha habido una vulneración del honor. Por tanto, hay que ponderar todos estos datos para ver si concurre el requisito de que se haya difundido un secreto, que sería el de las conversaciones, que haya causado un perjuicio de carácter antijurídico, pero efectivamente el tema puede volver a poner sobre la mesa cuestiones jurídicamente discutibles.